Bueno, chicos, lo que vamos a trabajar ahora es en cinética, perdón, enzimas. Vamos a ver algunos capítulos, como es clasificación, la descripción, las características, los controles, ciclo activo, mecanismo de acción, control, retrocontrol, los procesos de inhibición, la cinética enzimática. Siempre, a ver, como les digo en todos los encuentros, el Harper, perdón, el Wolf es, digamos, la línea de base de los contenidos. Pero ahora este Wolf se queda bastante corto respecto a los capítulos que vamos a ver ahora de enzimas. Entonces yo los invito a que ustedes trabajen y estudien de los contenidos del Wolf como una estrategia de repaso y el Harper como los contenidos de cabecera. ¿Está? Es decir, que ahora eh, toma muchísima fuerza los capítulos del libro de Harper. Así que esto quería que quede grabado para que ustedes lo consideren y sepan favorablemente que también de allí van a salir de preguntas. Es más, el capítulo cinética enzimática y control y retrocontrol de los procesos enzimáticos este, no está muy trabajado en Wolf, así que se queda pobre en contenido, se queda muy pobre de contenidos anexos. Así que chicos, hoy para este tema, sí o sí, capítulo del libro Harper. Lucci tiene rol protagónico, sí, pero la guía temática que vamos a considerar de contenidos es el del Harper, ¿eh? Así que tengan en cuenta que Harper es un libro que resulta un poco duro para leerlo, pero es un libro que me gusta mucho. Cuando uno logra hacerse amigo de él, va muy bien, es un libro que va realmente muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar ahora es lo siguiente, chicos. El, a ver, perdón, hay una pregunta. Sí, sí, estos contenidos se los voy a pasar, no, no me guardo nada, quédense tranquilos. Por ahí si me olvido, me lo recuerdan, por favor, por favor. Respecto a tu pregunta, Paula, no me acuerdo el número, pero sí son 3 o 4 capítulos específicos de encima, no me acuerdo, creo que es el, el 4, el 5 y el 6 o están en los primeros capítulos de Harper. Y se llaman precisamente enzimas, cinética enzimática, mecanismo de acción y mecanismo de regulación. Ok, ok, entonces lo que vamos a recordar, porque tengan presente que eh, nosotros hoy vamos a hablar en particular de enzimas, pero no es un tema que hayamos dejado de trabajar para el primer parcial. Para el primer parcial hablamos de catalizadores, ¿se acuerdan? Catalizadores homogéneos y catalizadores heterogéneos. Entonces, cuando uno define los catalizadores homogéneos, dice, así en términos generales, que eh, son compuestos intermediarios que disminuyen la energía de activación, que forman parte de la reacción química, todo eso ya lo vamos a recordar, pero el hecho de ser homogéneo y que se recuperaron al final del proceso, y el hecho de ser homogéneo, los catalizadores formaban parte de la misma fase en la que se producía la solución, ¿no? Se encontraban en la misma fase. Y después también hablé, perdón, de catalizadores heterogéneos y si mal no recuerdo, yo les presenté el ejemplo de los catalizadores del caño de escape. ¿Se acuerdan de eso? Eh, ahora te contesto, dame un segundo. Catalizador del caño de escape de un auto, eh, que yo les dije que era una fase gaseosa, que eran los gases de la combustión incompleta, el monóxido de carbono, y que contactaba con una fase sólida, que es el platino, que estaba en esta matriz cerámica de caño de escape, y ahí se producía eh, la reacción de la catálisis para que
disminuida la cantidad de gases invernadero y saliera CO2 y no saliera tanto monóxido de carbono. Pero en el texto también mencionábamos en este momento que entre los catalizadores homogéneos, ahora para nuestro interés biológico, de las ciencias biológicas, decíamos que se encuentran dentro de ese grupo las enzimas. Entonces, este es el punto que vamos a tomar. Ahora vamos a trabajar específicamente con el mecanismo de catálisis de las enzimas, entendiendo que las enzimas son catalizadores. Fundamentalmente, el contexto de las enzimas es que estamos hablando de moléculas proteicas. Yo cuando hablé de estructura terciaria de las proteínas, cuando dije la estructura globular de las proteínas, estas eh, proteínas, bueno, tenían su configuración con el sitio específico, mecanismos de unión, eh, participan en las reacciones, se recuperan al final del proceso, definición de catalizador, pero también tienen para nosotros en la ciencia médica un valor interesante porque suelen ser marcadores eh, bioquímicos que se utilizan para eh, el diagnóstico, ¿no? Forman parte de todos los estudios complementarios que te ayudan a hacer el diagnóstico médico y evaluar eh, eventos o la presencia de noxas en el cuerpo. Entonces, vamos a, a ver si podemos al final del camino, este, al final del camino de la clase de hoy, mostrar de algún modo cómo se utilizan las enzimas en el diagnóstico médico. Entonces, estas primeras diapositivas retoman aquella teoría del primer parcial y vos, Luz, me preguntaba que si vamos a volver a hablar eh, de catalizadores para este parcial. Sin ninguna duda lo estamos haciendo, pero ahora estamos enfocados en el mecanismo de catálisis de las enzimas. ¿No? Así que sí, catalizadores, va. Entonces, ¿qué son? Son catalizadores, recuerden lo que yo les dije, ya lo vamos a repasar. Generaban un camino alternativo, un camino diferente, por donde las reacciones sucedían sin la presencia de un catalizador. Entonces esto permitía que se facilite el tiempo en el cual las reacciones sucedían, ¿no? Entonces las enzimas, como les dije recién, para el interés nuestro que estamos hablando ahora en biología celular y en bioquímica, son proteínas, ¿de acuerdo? Que actúan efectivamente como catalizadores. Y el concepto de actuar como catalizadores tiene que ver con esto, ¿no? Forma parte de los reactivos, forma parte del compuesto intermedio y se recuperan al final del proceso tal cual, para volver a estar disponible. Pero fíjense lo que coloqué acá en el texto, respecto a cómo podríamos, así a grandes rasgos, a caracterizar a las enzimas. Fíjense lo que dice en el texto. Las enzimas solo están compuestas de una o más cadenas polipeptídicas, es decir, estructura globular. Y se clasifican en simples estas proteínas y en conjugadas. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que las enzimas que son proteínas simples no requieren o no poseen algún otro componente o otro compuesto no proteico dentro de su estructura. Entonces, todas las enzimas en general poseen un grupo no proteínico y a las que poseen este grupo no proteínico se las conoce como enzimas conjugadas, ¿sí? Proteínas conjugadas, proteínas que para poder actuar, para poder desarrollar su actividad, necesitan de otros compuestos o moléculas eh, que es distinto de un péptido o una proteína, ¿sí? Entonces, tenemos enzimas que están constituidas como proteínas simples o con proteínas conjugadas. Entonces, ¿qué es una apoenzima? La apoenzima es la parte peptídica de la enzima, es decir, la parte proteica. Y el cofactor sería la parte no proteínica, ese otro grupo o ese otro componente que es necesario y forma parte de una enzima. Por lo tanto, el sistema de una enzima, en general, podemos decir que se compone
de la apoenzima, la parte proteica, más su cofactor, ¿sí? A todo eso, en algunos libros de texto ustedes van a leer que lo referencian como la holoenzima. Eh, ¿Por qué es interesante esto de el cofactor, el segundo factor? Y van a ver que a medida que avanzamos con la charla, van a escuchar que yo digo que este segundo factor, este segundo componente, es conocido también como el segundo sustrato obligatorio. Es decir, que si la holoenzima no eh, contiene dentro del sistema el cofactor, el proceso enzimático no se cumple. Entonces, bueno, ya voy a agregar también, a medida que avancemos con la presentación, algunas imágenes para reforzar esto. Fíjense que acá aparecen un poquito cosas de la vida real y también algunos tópicos que vimos en el capítulo para el primer parcial de elementos de la vida. Que estábamos estudiando tabla periódica y destacábamos, decíamos, uy, bueno, en la tabla periódica también hay una mirada que tiene que ver con lo que se conocen como los elementos de la vida. Y son, por ejemplo, estos metales, hierro, magnesio, cobre. ¿Y por qué digo algún ejemplos de lo cotidiano, del cotidiano? Porque precisamente estos micronutrientes, estos oligoelementos, estos metales, son los que figuran en los prospectos de estos alimentos, de los yogures o de alimentos enriquecidos con determinados átomos, eh, metales generalmente, la mayoría de ellos, eh, en los lácteos, en los alimentos, o en algunos alimentos que inclusive están suplementados. Bueno, pero ¿por qué son necesarios y por qué son eh, muy importantes estos, estos que se denominan activadores en algunas ocasiones? Porque suelen formar parte de eh, el segundo sustrato obligatorio de la enzima. Es decir, que si no están presentes, perdón, las enzimas no desarrollarían su actividad. Existen otros cofactores que son conocidos como las coenzimas. Las coenzimas, que siempre se los comenté a ustedes, son el segundo sustrato obligatorio y son moléculas no proteínicas, y entre ellas, ¿cuáles se encuentran? Las vitaminas, como el principal ejemplo, ¿no? Las vitaminas del grupo B, a ver, si ustedes vamos a trabajar vitaminas a lo largo del año, pero las vitaminas del grupo B, eh, en las vitaminas hidrosolubles se clasifican en varias categorías. Ahí en las del grupo B podemos decir que se encuentran el NAD, el FAD, eh, también tenemos en las hidrosolubles el ácido pantoténico, el tetrahidroforato, que son eh, moléculas de las cuales ustedes ya han hablado en biología, ¿no? Entonces, no es un tema que, que no conozcan, no es que este, sea sean moléculas que no han charlado en algún momento. Es decir, que sí, lo han trabajado formalmente en biología. Hoy los ponemos en contexto y decimos dónde está. Entonces, acá lo que voy a comentarles es una cuestión también social, un poquito coloquial, es que es muy frecuente que nosotros a lo largo de nuestra historia de vida eh, habíamos escuchado comentarios de que tenemos que tomar vitaminas para andar mejor, vitaminas para estudiar, mm, bueno, un montón de cosas, ¿no? De comentarios positivos y con muy buena intención por parte de la familia. Eh, bueno, a partir de hoy, ustedes van a empezar a darse cuenta que también derribamos un mito. Este mito de que eh, dicen que cuando uno consume vitaminas, las vitaminas engordan. No es así, las vitaminas no engordan. Las vitaminas son necesarias y son obligatorias porque son cofactores enzimáticos. Es decir, que las vitaminas son coenzimas. Por lo tanto, el déficit vitamínico va a hacer que se afecten algunas reacciones metabólicas. ¿Por qué? Porque al no encontrarse la coenzima de la enzima objetivo, esta no va a poder reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, las vitaminas son necesarias. Y las hidrosolubles
Es que yo lo puse acá en el ejemplo porque traigo aquella imagen de un comentario que recuerdo que les hice a principio de año que eh, cuando yo estudié bioquímica me recibí y empecé a aprender y que yo siempre les digo, conviertan en parte de su vida todo lo que aprenden. Y yo les contaba que eh, en casa nos decían a mi hermano y a mí, mi hermano también es bioquímico, que nosotros comíamos comida de enfermos, comida de hospital, ¿no? Eh, y, a mi viejo le decíamos, no papi, no es comida de enfermos, es comida de sanos. Porque si vos estás convaleciente, estás enfermo en un hospital, la comida que te dan no es para empeorarte, es para mejorarte. Entonces salía siempre la discusión, eh, el caldo, ¿no? El caldo de la sopa, tomar la sopa, volver a tomar sopa, los caldos de verduras y todas estas cosas. Y bueno, precisamente ahí es donde mi viejo decía esto, ¿no? Decía, está con el caldito, el caldito. Y sí, porque si te lo dan en el hospital, es porque precisamente, fíjense la característica de las vitaminas. El caldo de la cocción de los alimentos, bueno, solubiliza las vitaminas hidrosolubles. Entonces, consumir los caldos te aporta la concentración vitamínica suficiente y necesaria para el desarrollo de las vías metabólicas. Consumir vitaminas con, con pastillas, con comprimidos, con eh, estas pastillas efervescentes, a eso me refería cuando decía pastillas, eh, nos afecta la salud y no nos afecta consumirlo. Porque el hecho de que sean hidrosolubles, toda aquella molécula de vitamina que no sea utilizada, al ser hidrosoluble, se va a excretar por vía intestinal y por el riñón. Esa es la razón por la cual cuando consumimos estos suplementos vitamínicos, eh, siempre podemos asociar que el olor del comprimido que consumís es el mismo olor que se encuentra en la orina, ¿no? O el mismo color del comprimido es el color que tiene la orina. ¿Por qué? Porque estás excretando el exceso. ¿Cuándo se produce hipovitaminosis? Y bueno, eh, son casos muy particulares porque en realidad estos cofactores, estas coenzimas, estos metales, metaloides, estas trazas, estos micronutrientes, se requieren en muy bajas concentraciones. Entonces, por ahí el suplemento vitamínico uno lo toma sin que haya una justificación clínica, ¿no? Del diagnóstico médico clínico que así lo requiera. Eh, la hipovitaminosis van a depender de un montón de factores, entre uno de ellos también no solamente la calidad nutricional, sino que la edad del paciente. Entonces, siguiendo otra vez con el contexto de los catalizadores que habíamos hablado en el primer parcial, traigo estas imágenes que ya habíamos visto, que estas imágenes muestran la energía de la reacción de un sustrato a un producto, ¿no? En función del tiempo. Entonces, para que una reacción sucediera, recuerden que tenían que suceder choques, colisiones, etcétera, etcétera, pero vayamos al mecanismo del avance de la reacción. Para que los sustratos, es decir, los reactivos, pasen a productos, sí o sí tenían que superar una barrera energética que se llama energía de activación y que en el pico máximo se producía un compuesto intermedio que iba a transicionar a productos o podía transicionar regresando a reactivos. Todo esto dependía si la energía del sistema era la suficiente y necesaria para poder romper la barrera de energía en activación. Entonces, esta digamos, dificultad que los reactivos tienen para pasar al producto, bueno, es lo que precisamente las enzimas modifican, ¿no? Entonces, cuando las enzimas están dentro del sistema reactivo más enzima, cuando las enzimas, como siempre dijimos, que los catalizadores forman parte del proceso de la reacción química, forman parte del estado de transición, este estado de transición requiere menos energía de activación. Entonces, les genera un camino alternativo de energía, disminuye la barrera y de esta manera el tiempo con el que sucede la reacción es mucho más veloz. ¿Eh? Este es el fundamento de
la acción de los catalizadores, que lo habíamos estado trabajando en el primer parcial. Recuerden, vuelvo a decir otra vez, que las enzimas son catalizadores, así que estamos recordando el tema, ¿no? Recuerden el estado de transición, vuelvan un poquito a los contenidos del primer parcial, ahí hay bastante texto para volver a charlar de este tema. Yo lo que hice acá es, van a encontrar distintas clasificaciones de enzimas y más largas en los libros, pero lo que yo quería traer a colación es que cuando uno mira la clasificación en función de la actividad que desarrollan las enzimas, lo que me interesa es que ustedes reconozcan que el nombre te orienta mucho al rol que desempeñan las enzimas. Entonces, por ejemplo, las enzimas de oxidorreducción o las oxidorreductasas forman parte del mecanismo de oxidación y reducción, ¿de acuerdo? Las transferasas transfieren, pero las hidrolasas, las liasas, las isomerasas eh, cambian de un isómero a otro modelo de isómero, las ligasas, y así toda la categoría de enzimas que van a encontrar clasificadas de acuerdo a la reacción que catalizan o a su función. Bueno, el nombre es extremadamente orientativo y me interesaría que lo lean con esa asociación, ¿no? Para que no sea estudiarlo de memoria. Entonces, cuando ustedes tengan que reconocer en una pregunta la clasificación de algunas de estas enzimas, es muy probable que yo especifique en el texto cuál es la reacción en la cual yo quiero que se describa la categoría de la enzima y ustedes simplemente van a poder identificar de una manera muy fácil eh, qué enzima corresponde al tipo de reacción que yo propongo, ¿no? Entonces, quiero que lo lean y que vean la clasificación de enzimas de esta manera, comprendiendo y entendiendo que los nombres en química son sumamente orientativos. Bueno, y acá voy a hacer un poquito eh, de un paso a paso, digámoslo de cierta manera, y después de esto lo vamos a ver eh, con algunos dibujos. Las enzimas, cuando, si mal no recuerdo, cuando yo trabajé en la clase de proteínas y hablaba de de las globinas, y yo les decía que una proteína globular eh, era una combinación de primarias y secundarias en distinto orden y así, iban interaccionando entre ellas o vinculándose a través de enlaces no covalentes, ¿sí? Y formaban esta estructura, que esa estructura compleja tenía espacios. Es más, yo en el papel les mostraba, digo, bueno, chicos, miren, acá hay orificios por todos lados, pero esto no quiere decir que sea una falla, sino que algo significa, algún rol, sin dudas, de estructural cumple. Bueno, en el caso en particular de las enzimas, aparece lo que yo siempre vengo trabajando con química orgánica del modelo cerradura-llave, el modelo cerradura-llave. Si la molécula no encaja, el sistema no funciona. Bueno, precisamente ahora vamos a trabajar este, con esa mirada, con ese enfoque, entendiendo que en la estructura de la proteína, que es una enzima, existe un sitio, un lugar específico en donde se va a unir de, de manera específica y particular el sustrato. El lugar donde se une el sustrato es el lugar que se lo conoce como el sitio activo de la enzima. ¿Está claro entonces? Entonces, el sitio activo es donde se va a unir el sustrato. Pero así como les dije que hay moléculas no solamente simples, sino conjugadas que necesitan estos segundos sustratos, estos cofactores, las coenzimas, bueno, los cofactores y las coenzimas tienen la capacidad de unirse en otro lugar de la proteína. Ese lugar es el que se conoce como el sitio alostérico, en donde estéreo es espacio y a los otros, es decir, en otro espacio diferente del sitio activo. Entonces, vuelve esto a reforzar
El concepto de aquellas enzimas que requieren de un eh, segundo sustrato, de un cofactor, de una coenzima, que evidentemente ambos dos sitios deben estar operativos y funcionales para que la actividad enzimática pueda desarrollarse de forma eficiente. Entonces, definición importante, sitio activo y sitio alostérico. Ya lo vamos a ver de manera gráfica. Recuerden que el sitio activo tiene que ver con el modelo del ajuste. En esta diapositiva que estoy compartiendo con ustedes, estoy trabajando sobre mucho contenido del libro de Harper, así que revísenlo. El modelo y los mecanismos eh, de acción, de cómo suceden las reacciones en las enzimas. Nosotros vamos ahora en la clase a ajustarnos o vamos a imaginar dos modelos. El modelo de la cerradura llave y el modelo de el ajuste inducido. Esto tiene que ver con el modo en que el sustrato se va a unir al sitio activo. El modo de cerradura llave es un modelo en donde encaja tal cual como una llave el sustrato en el sitio activo. Imaginemos que mi mano es una proteína y que este espacio que está acá, es el sitio activo. Cuando el modelo es un modelo cerradura llave y cuando el sustrato, si mi puño es el sustrato, el modelo cerradura llave es que el sitio ya se encuentra configurado de la manera correcta para que encaje el sustrato en el sitio activo. Este es el modelo cerradura llave. De aquí en adelante, estado de transición, se generará un producto. Entonces, modelo cerradura llave. Es un modelo estricto, simple, encaja perfecto. ¿Encaja o encaja? ¿De acuerdo? Si yo tengo una llave que está parecida, supongamos que mi puño tiene algún compuesto que se parece, que tiene eh, una modificación, encaja, pero como no es correcto, no es el modelo de ajuste perfecto, bueno, efectivamente, muchas cerraduras encajan, pero no todas giran el tambor. Entonces, el modelo es perfecto, ¿sí? Encaje, cerradura, llave. El modelo de ajuste inducido es también un modelo cerradura llave. Pero, ¿qué pasa? Piensen en las palabras ajuste inducido. Suceden interacciones moleculares entre el sustrato y la enzima de forma tal que el sustrato va a encajar, perfecto, pero el sitio activo se va a ajustar. ¿Qué quiere decir esto? Que la configuración de la enzima, supongamos que, si mi ejemplo era que así era el sitio activo, bueno, supongamos que esta enzima, la zona del sitio activo está acá, pero no tiene la organización correcta, no está perfectamente definido de entrada. Entonces el ajuste inducido es, a medida que se va arrimando el sustrato, comienzan las interacciones moleculares hasta que se conforma el sitio de manera perfecta para que encaje el sustrato, ¿no? Entonces el sustrato va a ir acomodándose en el sitio activo y el sitio activo va a ir acoplando hasta al final del camino sin tener un mecanismo de cerradura llave. Este mecanismo de ajuste inducido no solamente puede suceder por las interacciones moleculares no covalentes que el sustrato va empezando a ligar, sino que hay veces que también la coenzima, el cofactor del segundo sustrato, contribuye y colabora para que este ajuste sea el correcto, ¿no? Tal vez, si no existe el segundo factor, es muy probable que el sitio activo no se configure de la manera correcta y la llave no giraría. ¿Por qué? Porque el sistema está incompleto. Pero hasta ahora, chicos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ya vamos a ver unos dibujitos. Bueno, gracias, gracias. Gracias por contestar. Entonces, sitio activo, sitio alostérico, el modelo cerradura y el modelo llave de ajuste inducido. Ahora agregamos algo que ustedes ya conocen,
porque esto no está lejos de lo que habíamos hablado de catalizadores. ¿Qué factores influyen en la actividad catalítica? ¿Se acuerdan? Nosotros, nosotros eso lo habíamos visto para el primer parcial cuando hablamos de catalizadores. ¿Qué factores influyen? A ver, ¿se acuerdan? Es muy simple, ¿eh? Eran poquitos y eran muy sintéticos, muy claritos. ¿Se acuerdan que están en solución? Darle la temperatura, ¿qué más? La concentración, perfecto. ¿Qué más agregamos? Si están en solución, eh, bueno, sí, digamos que sería la característica del sustrato, la naturaleza química de los reactivos. Dale, vamos, algo más que hicimos problemas y vamos a practicar algunos problemas. ¿Qué cosa también afecta? El pH, ¿recuerdan? Claro, el pH, chicos, el pH, ¿no? Entonces, fíjense que los factores que afectan a la actividad de una enzima son la concentración del sustrato. Bueno, la naturaleza química del sustrato, estamos dentro de un sistema biológico y es el adecuado, ¿no? Es decir, eh, no es como una reacción en química inorgánica. Pero sí, la naturaleza química del sustrato, el sustrato debe tener la composición correcta, la forma correcta, la formulación en el espacio correcto. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Denme un segundo, chicos. Perdón. Bueno, chicos, acá estoy de vuelta, perdón. Tenía un llamado de mis hijas que están en Córdoba, de viaje de estudio. Así que la pregunta clave, ¿están bien? Sí, bueno, estoy en clase. Luego charlamos. Lo más importante, ¿viste? ¿Están bien? Sí, listo. No les pregunté si les faltaba plata, que era muy probable que llamaban para eso. Es la vida misma. Bueno, entonces recuerden, los factores que influyen en la actividad son todos aquellos que hemos estudiado. Hasta ahora no estamos viendo un tema que sea totalmente nuevo, innovador, ¿de acuerdo? Así que rescatamos aquella info. La temperatura. Ahora, bueno, como hablamos de un sistema biológico, ustedes tienen que pensar. Bueno, qué interesante es pensar. Ya lo vamos a ver al tema de la concentración y todo eso cuando hablemos con cinética enzimática. Eh, Cuando hablemos de temperatura, ya empiezan a imaginar o a preguntarse, a pensar qué pasa con la fiebre, ¿sí? ¿Por qué no debemos tener fiebre? ¿O por qué aparece la hipertermia en algunas infecciones? ¿Será que algunas enzimas se activan y otras se inhiben? Eh, ¿Qué pasa cuando nos colocamos hielo en un traumatismo, en un golpe? Nos colocamos el hielo como un antiinflamatorio y analgésico. ¿No será que el hielo cambia la temperatura de la zona y algunas enzimas se inhiben u otras se activan? Bueno, quiero que ya que empiecen a pensarlo de forma biológica, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de prostaglandina, hablamos de tromboxano, leucotrieno, una de las cosas que hablamos de procesos de inflamación, analgesia y dolor en lípidos, dijimos que precisamente las prostaglandinas eran hipertérmicas, ¿no? Y que en la zona de inflamación aumentaba la temperatura. Bueno, eh, todas estas cosas, como ven, empiezan a estar extremadamente relacionadas con características y propiedades de un montón de procesos biológicos, que son muchos, y bueno, nos vamos a ocupar todo el año de estudiar. Y el pH. Y aparece, fíjense, el efecto de los inhibidores. Eh, Ustedes en biología han trabajado inhibidores. Recuerden que la mirada que vamos a tener nosotros de los inhibidores
en algunos libros van a encontrar que dice inhibidores positivos e inhibidores negativos. No sé, a mí me suena el inhibidor positivo como un agente activador y el inhibidor negativo como un inhibidor. O sea, no sé, ¿por qué les digo esto? Porque eh, la mirada que le vamos a dar a nuestro recursillo es que los que promueven la actividad son activadores y los que la inhiben son inhibidores, ¿eh? Ni inhibidores positivos ni inhibidores negativos. Eso, así de esa manera no lo vamos a redactar nosotros en, en, en el parcial, ¿de acuerdo? Entonces, y tengan en cuenta una cosa. El, lo voy a comentar ahora. Fíjense que agregué yo alguna característica de los inhibidores. Estas dos características son muy interesantes porque eh, las voy a charlar con ustedes. A ver si tengo una diapo que siga con esto. Eh, no, se las voy a lo vamos a comentar ahora. Inhibidores competitivos e inhibidores no competitivos. Cuando nosotros inhibimos una enzima, inhibimos su mecanismo de acción, el mecanismo de acción de la enzima, entonces, perdón, los inhibidores, cuando alguna sustancia, como por ejemplo, si ustedes vieron la cadena respiratoria, hablaron de los venenos. Creo que seguramente pueden haber mencionado el rol del cianuro como, como un inhibidor que, que actúa como un veneno en la cadena respiratoria, en el sistema de los citocromos. Bueno, un inhibidor de ese tipo, un inhibidor que bloquea de manera definitiva y la enzima, su actividad, y nunca jamás vuelve a recuperarla, entonces ese inhibidor es un veneno, ¿de acuerdo? Entonces, los venenos van a actuar generalmente inhibiendo de una manera irreversible, nunca más se va a recuperar la actividad de la enzima. Entonces, el concepto de veneno que nosotros vamos a tomar ahora para este parcial va a tener ese enfoque, ¿no? Ya después vamos a trabajar respecto del tratamiento de algunos pesticidas, de los órganos fosforados, de algunos compuestos que se pueden tratar cuando un paciente consume determinadas sustancias. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a ir trabajando a lo largo del año. Entonces ahora vamos a tener en las siguientes categorías: activadores enzimáticos, inhibidores enzimáticos y los venenos, ¿sí? Los venenos son los que van a envenenar la enzima, que lo hacen inhibiendo a la enzima de manera irreversible. Entonces, la enzima no va a recuperar más eh, su capacidad de actividad enzimática. Entonces, eso es un veneno para el enfoque de este parcial. Y respecto de los inhibidores, aquellos que no son venenos, por lo tanto, se los conoce como inhibidores reversibles. ¿Por qué? Porque ellos pueden promover el bloqueo de la actividad de la enzima, pero tarde o temprano, por un mecanismo u otro, la enzima puede volver a recuperar su actividad y seguir eh, el proceso de la vía metabólica de la que forma parte. Pero estos inhibidores que son reversibles, ¿cómo es que la enzima logra recuperar su actividad? Bueno, entonces se los agrupas a estos inhibidores en estas dos categorías que yo he colocado ahí: el inhibidor competitivo y el inhibidor no competitivo. Y ahora yo voy a usar una imagen mental, voy a tratar de usar un ejemplo que genera una imagen mental para ver si ustedes pueden diferenciar
la sutileza de esto que yo digo de inhibidores competitivo y no competitivo. Mire, vamos a imaginar que en un aula se encuentran los pupitres, los bancos, y hay bancos específicos, entiéndase por banco la encima, ¿sí? Hay bancos que son específicos para generar el producto conocimiento de un alumno, pero son tan específicos que estos bancos solamente promueven el conocimiento si quien toma asiento ahí, el sustrato, es una señorita. ¿Está bien? Entonces, el diseño imaginario que estoy poniendo ahora es el banco, que es una enzima, que es específico para una señorita. Cuando la señorita se sienta en ese banco, el proceso genera conocimiento. Bueno, si ustedes imaginan el pupitre, yo puedo decir que el sitio activo es la silla y la tabla del pupitre, ¿cierto? Entonces, una señorita puede tomar asiento en ese lugar, en la posición correcta, y se va a producir el proceso de aprendizaje. Bárbaro. Hasta ahí todo bárbaro. Pero, ¿qué sucede si cuando llega la primera señorita al aula, en ese banco se encuentra sentado un varón? El varón se encuentra sentado en el sitio activo, pero por su naturaleza no es el sustrato específico. Entonces, cuando la señorita quiera tomar asiento en su banco, que va a generar como producto conocimiento, si el sitio activo está ocupado por el varón, evidentemente la señorita no puede tomar asiento, está ocupado el lugar. Mirá, amigo, el banco es mío y vos te has sentado ahí. Y él te puede llegar a decir, sí, entonces vos empezás a enojarte y le decís, bueno, pero mira, o sea, ese banco a vos no te sirve, ese banco me sirve solamente a mí, porque yo soy una señorita y ese banco es para las señoritas. Eh, bueno, te puedo decir, mientras está sucediendo todo esto, ese chico está inhibiendo la actividad de la enzima. Pero lo especial es que él está inhibiendo la actividad de la enzima, el banco, porque él está ocupando el sitio activo. Por lo tanto, el sustrato correcto, la señorita, no puede tomar asiento. El sitio activo está ocupado por otra cosa que no es el sustrato específico. Perfecto, ese chico es el inhibidor. Bien, pero ¿qué sistema de inhibición está presente ahí? Fíjense, volvemos otra vez a la película, salimos de la pausa. Entonces la señorita le dice, mira, amigo, o sea, va con onda, chao, ¿qué tal? En mi lugar. Y él te dice, no importa, estoy cómodo acá. Sí, pero es que no genera nada que vos estés cómodo ahí. Bueno, qué sé yo, estoy bien. Es decir, el sistema está inhibido. Entonces, el sustrato, ¿qué hace? Es muy probable que busque a las compañeras, a otras compañeras que van llegando, y le diga, mira, ¿por qué no charlamos con este pibe? A ver si me dan una manito para que él entienda que ese banco es para nosotros, las señoritas. Entonces, van a venir dos o tres chicas a decirle lo mismo al inhibidor y el inhibidor va a seguir sentado. Entonces, el clima se va a poner tenso, va a empezar a complicarse la cosa, van a venir más chicas, se van a reclutar mucho más compañeras, se van a enojar y va a llegar un momento en el cual, por la fuerza o por la razón, este chico va a ser desplazado. Sí. Existen varios así también. Entonces, fíjense la esencia de este juego didáctico, por decirlo de alguna manera. Se tuvieron que reclutar varias chicas, sustratos, para lograr por cualquier medio
convencerlo al inhibidor de que salga de ese lugar. Entonces, ¿qué le pasa al sistema? Una vez que vos lograste que el inhibidor salga, que este pibe salga del sitio activo, el sitio activo no se ha visto afectado, no se ha visto modificado, no se ha dañado nada. Simplemente se sienta la señorita, se produce el proceso. Se sienta otra, se produce el proceso. Y así se empieza a recuperar la actividad enzimática. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un mecanismo de inhibición de la enzima de forma reversible, porque al final del proceso lograste que el sustrato correcto logre el objetivo, conocimientos, pero para poder lograrlo, lo que vos tuviste que hacer es aumentar la cantidad de sustratos en el sistema para que logren competir con el inhibidor que está ocupando el sitio activo. Es decir, que un sistema de inhibición reversible competitivo, el inhibidor se ubica en el sitio activo y esta inhibición, por competencia, puede desplazarse. ¿Y cuál es la competencia? Aumentando la cantidad de sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, si vos modificás la concentración del sustrato, vos lográs que el inhibidor salga de su rol de inhibidor, salga del sitio activo y la enzima recupera la actividad al 100%. ¿Está claro esto? Entonces, ese es un sistema inhibidor reversible competitivo. ¿Quién compite? El sustrato. ¿De qué manera? Cuando vos modificás la concentración del sustrato, se desplaza el inhibidor y la enzima recupera la actividad. Ahora veamos en este mismo escenario imaginario cómo sería un modelo no competitivo. Porque ustedes recuerden que yo les dije que en el modelo competitivo clásico el inhibidor ocupa el sitio activo y el resto del banco tiene la configuración perfecta. Entonces imaginemos que el inhibidor, un varón, un compañero, se ubica en la enzima, pero no en el sitio activo, en otro lugar. Imaginemos que él se mete, hecho un ovillo, debajo del pupitre, de manera tal que el hecho de que él esté ahí modifica la capacidad de que el sustrato pueda unirse, sí, pueda unirse al sitio activo. Entonces, si este chico, este inhibidor de la enzima, porque evidentemente está logrando el objetivo de que la enzima no genera producto. ¿Por qué? Porque el hecho de que él esté en otro lugar del banco es otro, no es el sitio activo, es otro, no le permite al sustrato encajar con un modelo cerrador a llave. No puede sentarse de manera cómoda y perfecta. ¿Por qué? Porque está el inhibidor en otro lugar entorpeciendo este proceso. Ok, por más de que nosotros reclutemos más chicas para que traten de tomar asiento en ese lugar, no lo van a lograr de la manera correcta nunca, por más de que sean 200 chicas. Porque el hecho de que ellas intervengan y traten de unirse no está afectando eh, de ninguna manera el lugar donde está ubicado el inhibidor. Bien, este inhibidor, si es irreversible, si no fuera irreversible sería un veneno, ¿no? Es decir, envenenaría el banco, esta enzima, y nunca jamás en la vida funcionaría. Pero como él es reversible, van a existir otras actividades, otros roles, otra cosa que no es el hecho de aumentar el sustrato. No es modifico la concentración del sustrato para recuperar la actividad. No, qué sé yo. En este juego que estamos jugando imaginario, tal vez sea tirar un baldazo de agua, mojar el piso para que el pibe se ponga incómodo y se desplace. Bueno, no sé, se verá qué condiciones del sistema cambian. Pero, sin ninguna duda, en la no competitiva, por más de que yo modifique la concentración del sustrato, no tiene modo de competir por el inhibidor, porque no está ocupando su sitio. ¿Se entiende el concepto? Entonces, esto que yo he tratado de mostrarles así, para generar una imagen mental, se resume de la siguiente manera. Un modelo de inhibición reversible competitiva
se desplaza modificando la concentración del sustrato. ¿Para qué? Para que compita con el inhibidor y lo desplace. Y al final del camino se alcanza la velocidad máxima o se alcanza el mayor rendimiento. En el modelo no competitivo, el inhibidor se coloca en otro lugar que es diferente del sitio activo y modificar la concentración del sustrato no es ningún factor suficiente y necesario para que se recupere la actividad de la enzima. Es decir, la recuperación de la actividad de la enzima será cuando por algún fenómeno se libere el inhibidor de su lugar, ¿sí? Sí, y más, sí, tal cual. No faltas. Y aparte que eh, sería muy divertido, tal vez si fuera cierto. Entonces, chicos, quedó claro más o menos la imagen mental de lo que significa esto. Entonces, sitio activo, sitio alostérico, modelo de cerradura llave, el modelo del ajuste inducido, los factores que influyen en la actividad de las enzimas y el efecto de los inhibidores con sus modelos, envenenamiento de la enzima, que es una inhibición irreversible, sí, así es, José Luis. Que es irreversible, y el mecanismo de inhibición reversible, que sería competitivo y el no competitivo. ¿Está claro? Ahora lo que yo les voy a mostrar, perdón, les quedó claro, ¿no? Generalmente el no competitivo es en el sitio alostérico, generalmente. Pero bueno, entiendan que el sitio alostérico es otro lugar. No estamos especificando que sea el sitio donde se une la coenzima. ¿De acuerdo? Bueno, espero, bueno, Sofía, creo que te sirvió el ejemplo. Bueno, si es así, me alegra. Ahora yo les voy a compartir, vamos a ver algunos modelos gráficos. ¿Eh? Este modelito gráfico que yo le traje acá, está mostrando un sistema enzimático en donde en el sitio activo encaja específicamente la llave, ¿sí? Es decir, un modelo de cerradura llave. Fíjense que el sustrato, el sustrato, que son los reactivos, encajan de forma perfecta en el sitio activo de la enzima. Entonces, cuando se produce el complejo enzima-sustrato, se genera el proceso para que se libere el producto. Y con el concepto de un catalizador, la enzima se recupera tal cual como al principio del proceso. Entonces, enzima más sustrato, complejo enzima-sustrato, se recupera la enzima más el producto. Acá, este dibujito tiene que ver un poquito con eh, el sitio activo por ajuste inducido y también la presencia de el segundo factor o el activador que había mostrado yo en una de las diapositivas. Supongamos que antes de que comenzara la reacción, la enzima tiene una configuración en donde el sitio activo se ve que no es aparentemente el correcto, pero sí posee específicamente otro sitio en donde va a encajar un activador, que será un metal, metaloide, o una molécula no proteica, la coenzima, va a encajar un segundo sustrato de forma tal que cuando el segundo sustrato esté unido a la enzima, el sustrato va a encajar de manera perfecta y correcta en el sitio activo. Este es un modelo en donde el rol del activador, el segundo sustrato que se une al sitio alostérico, es de una forma virtuosa, es necesaria y obligatoria, ¿sí? Entonces, este sistema no funcionaría si no existe el segundo sustrato. ¿Ven por qué? Y porque el sitio activo no tiene la configuración correcta. Para que la suma, va a tener mucho que ver la presencia del segundo factor, el segundo sustrato obligatorio. ¿Y por qué no pensar acá que el sitio que está mal configurado asume por ajuste inducido la forma correcta para que se una el sustrato? ¿Ya?
Chicos, si vieron estas dos imágenes para reforzar un poquito el sitio activo, ahora voy a pasar un poquito a eh, este capítulo, cinética enzimática, es un capítulo que en Harper se denomina así, lo buscan como tal. Cinética enzimática o velocidad de reacción. Yo lo que les voy a presentar acá de este capítulo es cómo se plantea el diseño de estudiar la velocidad de las reacciones. Y esto lo comienza un investigador que se llama Michelis, Michelis Mentes, si mal no recuerdo. Él dijo que iba a trabajar con un sistema, acaba de aparecer una definición que ya se las voy a recalcar para que la tengan presente. Él iba a trabajar para ver la velocidad de las reacciones enzimáticas. Él iba a trabajar con una concentración constante de enzimas e iba a tomar el tiempo para medir la velocidad a medida que agregaba sustrato para ver qué pasaba con la velocidad de las reacciones enzimáticas. Entonces, en un momento, cuando él tiene la concentración eh, perfectamente establecida de las enzimas, cuando él comienza a agregar sustratos, estas comienzan a aumentar la velocidad de la reacción. Michelis, lo vamos a ver ahora el nombre, porque lleva su nombre la ecuación. Eh, el sistema estaba lleno de enzimas y le comienza a agregar sustrato. Entonces él comienza a medir con el tiempo cómo avanza la reacción. Por lo tanto, empieza a medir la velocidad de la reacción. Entonces, cuando él, él empieza a agregar estos componentes, se va dando cuenta que la velocidad comienza a aumentar hasta que llega a un punto en el cual, cuando sigue agregando más componentes al sistema, como hay uno que está constante, el sistema se satura y se dice que la velocidad que se alcanza es la velocidad máxima. Por más de que yo siga agregando acá más sustratos, el sistema no va a reaccionar de una manera más veloz porque ya todas las enzimas están ocupadas al 100%. Entonces, no tiene ningún sentido que yo siga agregando sustrato si todas las enzimas tienen sus sitios activos ocupados y hasta que algún sitio activo no se libere, otro sustrato no se va a unir. Entonces, él encuentra que, acá está Michelis Menten, él encuentra que la velocidad de reacción aumenta hasta un punto en donde se vuelve constante. Lo hace de manera parabólica. Este punto donde se vuelve constante es el punto de la velocidad máxima. Entonces, Michelis tiene una gran dificultad cuando quiere establecer con precisión el valor de la velocidad máxima, porque ustedes han estudiado matemáticas, espero que así sea. Ustedes saben que una parábola termina en el infinito. Entonces, en ese punto hay un determinado grado de incertidumbre que no se puede controlar, que no se conoce. Se puede inferir, pero no se conoce. ¿Por qué? Porque termina en el infinito. Entonces, en una primera línea de trabajo, Michelis dice, bueno, tengo que trabajar de alguna manera para yo poder conocer un punto característico de cada uno de mis enzimas que estén relacionadas con la velocidad máxima. Entonces, él se propone que era una cosa que sí podía medir y controlar. Él dice, si la velocidad máxima es mi límite, yo voy a trabajar con la mitad de la velocidad máxima. Todo lo demás va a ser el doble. Entonces, cuando yo decido trabajar con la velocidad máxima,
yo sí puedo conocer qué concentración de sustrato específico me permite en este sistema alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Precisamente a la concentración de ese sustrato que le permite al sistema alcanzar la mitad de la velocidad máxima, la define como la constante de Michelis, que se la conoce como Km. Entonces, Km es la concentración del sustrato que permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima de las reacciones enzimáticas. Este Km, esta concentración de sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima para el sistema definido en condiciones normales de presión y temperatura, es específico y único para cada enzima y se encuentra tabulado para cada una de ellas. Que vuelvo, como siempre, a decirles, no pretendo que estudien tablas de valores, porque si existen tablas con valores, consiguen la tabla y leen el valor. Lo que pasa es que tienen que saber de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que aparece como una nueva definición en el tema cinética enzimática, en el abordaje de Michelis-Menten? Es la constante de Michelis, el Km. Este Km, vuelvo a decirlo, palabras claves, es la concentración de sustrato que te permite conocer cuál es la velocidad o alcanzar, mejor dicho, la mitad de la velocidad máxima. ¿Está bien? Esto es por definición. Ya van a ver cómo esto lo vamos a empezar a usar un poquitito ahora cuando empezamos a avanzar. Pero resulta que eh, pensar en trabajar con altísima precisión en un modelo parabólico, bueno, evidentemente muestra que hay que definir una constante que tiene que ver con el sustrato, ¿de acuerdo? Y trabajar con la mitad de la velocidad máxima. Entonces, aparecen otros investigadores que estaban trabajando en esta misma línea, Lineweaver-Burke, que ellos definen lo que se denomina la ecuación del doble recíproco. La ecuación del doble recíproco no es nada más ni nada menos que tomar la ecuación de velocidad de Michelis-Menten y aplicarle la inversa de la ecuación. Entonces, cuando matemáticamente le aplican la inversa de la ecuación a esta parábola, se convierte en una ecuación de la recta con una ordenada al origen. De manera tal que aquella fórmula de velocidad de Michelis que definió Km y que es parabólica, al aplicarle el doble recíproco, al aplicarle esta inversa a la ecuación, se convierte en una ecuación de la recta con una ordenada al origen. ¿Y qué es esta recta? Esta recta es la que se conoce como la recta el doble recíproco o la de estos investigadores, ¿sí? Y fíjense que me retorna a mí con alta precisión el análisis de la recta. La ordenada al origen, el punto en donde la recta corta el eje de las y, que como estamos trabajando con la inversa de toda la ecuación, es el punto exacto que define la inversa de la velocidad máxima. Porque acá estás graficando la inversa de la velocidad en función de la inversa del sustrato, de la concentración del sustrato. Entonces, este punto define la velocidad máxima. Le da precisión a aquello que Michelis no podía encontrar en el infinito. Y la proyección de la recta hasta el eje de las X define cuál es el valor de la inversa del Km. ¿Y qué es el Km? Vuelvo a repetir la definición. Es la constante de Michelis. ¿Y qué representa? La concentración del sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima.
Entonces, este modelo te permite conocer con exactitud absolutamente todos estos puntos. Bueno, la pendiente es la relación, obviamente, como en toda recta, de ambos dos, ¿no? Entonces, este modelo es el que nos va a permitir a nosotros, y que es muy probable que lo tengamos que trabajar en el parcial o al menos en la evaluación final para ingreso, eh, tenemos que comprenderlo, porque si esta es la ecuación de la recta para un sistema que yo estoy estudiando, el semático, ¿cómo se modificaría esta ecuación si yo estuviera frente a los procesos de inhibición, competitivo y no competitivo? Y tratemos de pensar, chicos. Cuando yo les di este ejemplo imaginario del banco y la señorita como sustrato, yo les dije que en un sistema competitivo clásico, donde voy a aumentar el sustrato y se desplaza el inhibidor, cuando el inhibidor se desplazó, ¿qué es lo que logra la enzima? ¿Qué es lo que alcanza al final del camino la enzima? ¿Qué es lo que recupera? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué recupera la enzima? Si al Su final yo logro sacar al inhibidor, actividad. dale, estoy de acuerdo, su actividad, pero acordate lo que estoy diciendo, pensando en el modelo de Michelis. Si entran todas las chicas, van a ocupar todos los bancos, entonces se va a alcanzar la velocidad máxima, ¿o no? Va a lograr alcanzar la velocidad máxima de producción. Va a estar, todos los bancos van a estar generando conocimientos. Entonces, en el modelo, en el modelo de del proceso competitivo clásico, lo que yo voy a modificar es la concentración del sustrato. Y entendiendo esto, ¿qué valor es el que se va a modificar? ¿Cuál está asociado a la concentración del sustrato? ¿Qué parámetro en esta gráfica está asociada a la concentración del sustrato? Lo estoy señalando con la flecha. La constante de Michel, el Km. ¿Por qué? Porque modificar el Km significa modificar la concentración del sustrato. ¿Y qué es lo que le va a pasar a la ecuación? Al final del camino, cuando yo saqué el inhibidor modificando el sustrato, la concentración, voy a volver a alcanzar la velocidad máxima, la voy a lograr. Entonces, la recta que voy a obtener, ¿por dónde va a pasar? Y va a pasar por la misma ordenada al origen. Pero si yo tengo un mecanismo de inhibición en donde cambiar la concentración del sustrato no tiene ningún sentido, el Km se mantiene constante, no tiene sentido que lo cambie porque no modifica nada. Lo que no se va a lograr de manera efectiva y eficiente hasta que el inhibidor salga es alcanzar la velocidad máxima. No la va a lograr. Entonces, la recta no va a pasar por el mismo punto de la ordenada del origen. Miren, lo vamos a ver gráficamente. Pero quiero saber si se entiende lo que yo estoy trayendo del sistema este que imaginé, ¿no? Bueno, a ver, ya volvemos a los dibujitos. Acá está. Mira, bueno, no importa, Doble, mira, fíjate lo que vamos a ver ahora. Esta, esta recta que está acá es sin el inhibidor. Con el inhibidor competitivo, el primer ejemplo que di, en donde el chico, que era el inhibidor, se sentaba en el sitio activo, cambiar el sustrato, ¿por qué se vuelve más chiquitito? Porque es la inversa, ¿de acuerdo? Si yo divido en un número cada vez mayor, cada vez se vuelve más cercano a cero. Entonces, si yo cambio la concentración del sustrato, se van los inhibidores y el sistema, tarde o temprano, sí o sí, alcanza la velocidad máxima.
¿Necesitas más sustrato para que el inhibidor no moleste? Perfecto, pero el proceso es absoluto. Entonces, este gráfico es el gráfico del sistema por inhibición competitiva simple clásica. Sí, 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 lo repito, Juan, mira, fíjate, esta concentración de sustrato en un sistema no inhibido hacía que la velocidad máxima pasara por este punto de la ordenada al origen. ¿Está? Cuando yo le agrego el inhibidor al sistema, si este inhibidor compite por el sitio activo, yo a él lo voy a sacar modificando la cantidad de sustrato, agregando sustrato. Entonces, ¿qué es lo que en este sistema original que yo tengo acá con el inhibidor tengo que hacer? Y tengo que modificar la concentración del sustrato para que todas las enzimas recuperen la actividad y por lo tanto reaccionen a la máxima velocidad. Entonces, acá se alcanza el punto de la máxima velocidad modificando la concentración del sustrato. ¿Se entiende, Juan? Entonces, la ordenada al origen es la misma, lo que se modifica es la concentración del sustrato, es decir, el Km. Claro, este sistema de esa manera logra alcanzar la velocidad máxima. Fíjate, en realidad te hablo a vos, Juan, pero estoy hablando a todos los compañeros. Fíjate, ¿qué sucede si yo estoy con una inhibición no competitiva? Es decir, el chico se colocó en otro lugar, por lo tanto, aumentar el sustrato no genera ningún efecto. No genera ningún efecto. Por lo tanto, el sistema, mientras haya inhibidores en el lugar, algunas enzimas van a estar inhibidas. No todas van a poder saturarse con el sustrato. Algunas van a estar ocupadas con el inhibidor. Después analizaremos qué cosa lo puede desplazar o qué cosa puede hacer que el inhibidor decida liberar una enzima. Entonces el sistema no va a alcanzar nunca la velocidad máxima hasta que el inhibidor desaparezca por él mismo, no porque yo lo haga competir con el sustrato. Entonces, fíjense, en el sistema sin inhibición, este punto es la velocidad máxima de mi sistema. Total, en donde todas las enzimas, absolutamente todas, están todas trabajando a su máximo exponente. Cuando aparece el inhibidor, si es no competitivo, la recta va a pasar por el mismo punto del Km. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo modifique bajo ningún concepto el sustrato porque no ejerce efecto. ¿Qué es lo que se va a modificar en el sistema con inhibidor? Y se va a disminuir la velocidad máxima, porque no todas las enzimas van a trabajar al 100%. Algunas van a estar inhibidas hasta que se liberen, porque es reversible. Entonces, hasta que suceda eso, la gráfica de la velocidad va a pasar en la ordenada del origen por otro punto. ¿Pero por qué es más alto? Y porque este número es más chiquitito. Es decir, la velocidad máxima no es la verdadera. La máxima del nuevo modelo con inhibidor es menor que sin inhibidor. ¿Por qué? Porque las enzimas, algunas están ocupadas y no están trabajando porque están ocupadas por el inhibidor. Están inactivas. Entonces, en el sistema no se va a alcanzar la velocidad máxima de la misma manera que si no estuviera el inhibidor. Entonces, ¿qué se modifica en un sistema de inhibición no competitiva? Lo que se modifica es la velocidad máxima y lo que permanece constante es el Km, la concentración de sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad. ¿Eh? Entonces, este análisis es un análisis de interés para el parcial, chicos. A ver, voy a leer un poquito unos comentarios. Bueno, tomando tu pregunta, Juan, si es competitiva, sí o sí tenés que modificar.
la concentración del sustrato, porque esa es la clave para que se liberen todas las enzimas y alcancen la máxima velocidad. Tal cual. Es decir, que en un sistema competitivo clásico, la ordenada al origen va a ser siempre la misma. Es decir, el éxito del proceso es que va a alcanzarse la velocidad máxima. ¿Por qué mecanismo? Modificando la concentración del sustrato. ¿Está? ¿Y cómo se tomarían, a ver, Josefina, estas preguntas? Y bueno, yo, así, como primera idea, lo que se me ocurre pensar es, no sé, te presento los gráficos y que vos reconozcas lo que estoy diciendo, ¿no? En este gráfico se encuentra frente a un proceso de inhibición, o te puedo, o al revés, en una inhibición no competitiva, en el gráfico del doble recíproco se evidencia, y yo te tiro las opciones. No sé, qué sé yo, ya la haré la pregunta, pero todo tiene que ver con comprender, ¿no? Entonces, voy a ir ahora un poquito a lo que salté por acá, algunas formas gráficas, acá también algunas formas gráficas. Esta forma gráfica de la inhibición competitiva, si este es el sustrato y se coloca en el sitio activo, este es el sustrato que se une al sitio activo para generar el producto, puede encajar algo que es diferente, ¿no ves? Pero ¿qué está ocupando? El sitio activo. Y va a mantener a la enzima inhibida, ¿por qué? Porque no va a encajar el sustrato. ¿Se parece al sustrato? Sí, se parece. Bueno, es la característica que yo les decía, ¿no? Yo les decía, bueno, el varón se parece, pero no es igual. O sea, por eso él logra ubicarse en el sitio activo, pero bueno, la especificidad es absoluta. Así que si no es mi sustrato, no reacciona, ¿eh? Modelo de inhibición. La clave era cuál que se inhibía porque se ocupaba el sitio activo. Claro, si vos en este sistema no aumentaras la concentración del sustrato, el sistema estaría frenado o lento, o estarían reaccionando las enzimas que están solamente todavía funcionando sin haber sido bloqueadas. ¿Así? No alcanzarías la velocidad máxima. Tu objetivo es que, la, eh, que en biología eh, el proceso suceda a la velocidad correcta. Por eso vos tenés que desplazar los inhibidores, ¿no? Claro, para alcanzar la velocidad máxima, tal cual, Juan, tal cual. Teoría, razón. Veamos el otro modelo. El otro modelo es lo mismo que yo les comenté, ¿no? Si este es el proceso normal, sin inhibidor, bueno, fíjense, el inhibidor se coloca en otro lugar, de manera tal que el sitio activo, ven cómo está, deja de tener la configuración y por lo tanto el sustrato no se puede unir. Entonces, por más que aumente el sustrato, no hay lugar donde pueda encajar, porque está modificada la enzima. Hasta que este inhibidor no se retire por algún proceso, el sistema va a estar con la velocidad máxima disminuida, ¿no? Bueno, y acá viene otra vez lo de los grados. Y para ir terminando, eh, esto que yo les estoy mostrando acá también tiene que ver con otro capítulo más de Harper. Eh, este gráfico muestra, como dice el título ahí, la inhibición por retroalimentación. Eh, muchas veces en biología, ¿cómo se regulan las vías metabólicas? Las vías metabólicas, es que la biología es maravillosa, porque en muchas reacciones que van sucediendo una detrás de otra, una vía metabólica, un producto es el sustrato de otra enzima. Y así, y ese nuevo producto es el de otra enzima, y así,
van transitando las vías metabólicas, el proceso biológico. Bien, pero este proceso biológico no sucede de manera infinita y a la velocidad máxima. Hay procesos en los cuales debe regularse. Un ejemplo de regulación es la secreción de las hormonas. A ver, si ustedes quieren pensar en un sistema que biológicamente está regulado, y bueno, el ciclo menstrual. Eh, Suceden procesos metabólicos de manera tal que se constituye un ciclo, después vuelve otra vez al comienzo, vuelve otra vez al comienzo. Eh, Regulación en fino de algunas cosas, bueno, bárbaro. Por ejemplo, regulación de la hormona de la glándula tiroides. Si nosotros perdiéramos el control de la regulación de la glándula, y seríamos hipertiroideos. O si nosotros la tuviéramos permanentemente bloqueada o inhibida, seríamos hipotiroideos. Son patologías que existen, ¿eh? Bueno, pero ¿y cómo se mantiene el equilibrio perfecto de la cantidad de hormonas que se secretan? Y bueno, porque ese proceso se regula. Y precisamente el modo de regularse es por procesos de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las reacciones biológicas, algún sustrato que empieza a aumentar allá lejos para que no haya exceso de él, ese pequeño exceso tiene la capacidad de dar mensajes, de inhibir a enzimas que están antes o que son sus propias precursoras. Como diciendo, paremos, paremos la rotativa que de nosotros ya hay mucho. Esperemos que nos agotemos y liberamos que otra vez arranque el sistema. Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata que muchos sustratos pueden ser inhibidores de su propia síntesis o inhibidores de reacciones anteriores. Entonces, estos mecanismos de que estos productos que empiezan a acumularse y no son consumidos a la velocidad apropiada, la biología para economía no fabrica de más. Cuando se rompen estos equilibrios, bueno, ahí aparece la patología, ¿no? La patología médica, porque cuando hay una alteración bioquímica se produce una patología. Entonces, fíjense qué interesante de qué manera los sistemas enzimáticos pueden regularse en función de la variación de la concentración de productos que se encuentran un poco más allá en el sistema. Entonces, este sería un modelo de regulación. Pero también pueden existir modelos de regulación como este que está acá, retroalimentación múltiple. Es decir, que un producto no solamente bloquea la reacción inmediata o alguna específica, sino que muchos productos bloquean la misma, de manera que este proceso es multiplicativo, es terriblemente este, eh, eh, oportuno, se juntan a veces muchos factores para que se inhiba una vía metabólica que no sea tan simple, es decir, se deben dar muchas condiciones para que un sistema frene, muchas condiciones. Entonces esto permite ser extremadamente preciso en la regulación de las vías metabólicas y por dónde las vías metabólicas fluyen cuando hay caminos alternativos, ¿eh? Entonces, este mecanismo de retroinhibición es el que generalmente se presenta con las hormonas con mucha frecuencia, ¿no? Porque si nosotros estamos secretando, por ejemplo, hormona de la hormona de la tiroides puede estar inhibiendo su propia síntesis, le puede estar avisando a la hipófisis, mira, no estimule más la glándula porque somos muchos, y le puede estar dando un mensaje a un promotor mucho más arriba, al hipotálamo, diciéndole, mira, no hagas que la hipófisis mande señales. ¿Por qué? Porque la tiroides está ocupada. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en demasía. Ya, y todo este proceso son mensajes múltiples de retroinhibición, ¿eh? Entonces, es un capítulo muy simpático de leer. Lo que me interesa para el parcial es que sepan reconocer los mecanismos. Y para ir terminando, acá está un pequeño ejemplo de cómo la bioquímica mide los cambios de las enzimas, de las concentraciones de las enzimas,
para el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico. Porque la bioquímica, que es una de las cosas que hacen, y trata de mostrar qué ha cambiado o qué encuentra en el lugar que no debería estar. Es decir, muchas veces la bioquímica pone en evidencia que en la sangre están aumentando enzimas cuya naturaleza es que ellas están dentro de una célula. El hecho de que aumenten en la sangre significa que estas células están rompiéndose, por ejemplo, o que están inflamadas y su contenido sale por los poros. Entonces, estos cambios en las concentraciones de los marcadores bioquímicos son las herramientas que ustedes como médicos van a diseñar para inferir patologías o para diagnosticar patologías o reconocer algunas noxas que están presentes. Esto es un modelo de cómo en la sangre del paciente que está sufriendo un infarto en función del tiempo, bueno, esta lesión muscular va liberando enzimas que no deben estar ahí en el plasma cumpliendo funciones, sino que cumplen funciones de manera intracelular. Y las van liberando y el bioquímico a lo largo del tiempo va midiendo y le va diciendo al médico, mirá, está muy alta la CK, está ascendiendo la GOT, todavía no veo la LDH. Entonces, usted, el médico, va a poder reconocer en qué momento del proceso del infarto ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, cuando lo van siguiendo con el análisis al paciente y te dicen, el laboratorio te informa, mira, ya no encuentro la CK en la sangre, la GOT está bajando y me encuentro con mucha LDH. Bueno, vos ya sabés que estás transitando el quinto o el sexto día del infarto. Y vas a ir siguiendo la evolución y la mejora de este paciente porque van desapareciendo del plasma sanguíneo estas enzimas que allí nunca deberían haber subido de esta forma, ¿no? Es decir, son estrategias que vamos a ir aprendiendo a lo largo del año y vamos a ir transitando con mucha pasión y mucha inquietud y espero que con mucha alegría, ¿no? Así que bueno, por mí la clase hasta hoy es la planificada. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Qué les pareció la clase? Si a ustedes les parece, ya dejo de grabar para que no sea tan largo el video. Bueno, a ver, chicos. ¿Qué